Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube donde vamos a ver cómo progresar de la manera más inteligente posible, cómo alargar el progreso o la sobrecarga progresiva lo máximo durante todo tu bloque de entrenamiento y en definitiva con este vídeo vas a aprender a sacarle el máximo provecho a tu bloque o programación y aprender a progresar de verdad. Y en este vídeo del principal concepto que vamos a hablar es de la sobrecarga progresiva, cómo aplicarla, cómo tratarla, porque seguro que has escuchado el sobrecarga progresiva, hay que buscar la sobrecarga progresiva semana tras semana tras semana, pero ¿te han dicho alguna vez cómo debes hacer que esta sobrecarga progresiva se realice de una manera inteligente? ¿Cómo tratar los diferentes ejercicios? ¿Cómo aplicarla en los diferentes momentos de la programación? Pues en este vídeo vamos a tratar al detalle cómo aplicar la sobrecarga progresiva y cómo aplicarla durante los diferentes bloques o momentos del entrenamiento, de la programación y a los diferentes ejercicios. En primer lugar, vamos a definir qué es la sobrecarga progresiva. ¿Cómo se define? Bien, la sobrecarga progresiva consiste en pequeños cambios cada semana que nos permiten añadir un mayor estrés o carga al músculo que estamos deseando trabajar o sobrecargar. Y esta se puede producir de muchas maneras. Este mayor estrés o carga puede venir por diferentes medios. Más carga externa, más repeticiones, más volumen de entrenamiento, como por ejemplo más series por grupo muscular, mayor tiempo bajo tensión. En definitiva, un sinfín de factores que nos van a poder ayudar a que se produzca esta sobrecarga progresiva. Pero como estamos en este vídeo y he mencionado anteriormente, lo que vamos a hacer es ver cómo lo vamos a hacer de manera más inteligente, cómo vamos a poder beneficiarnos de esta sobrecarga progresiva, diferenciando entre ejercicios, momentos de la programación o incluso días en los que nos encontremos muy bien o días en los que nos encontremos muy mal. Un pequeño inciso, y es que para facilitar esta sobrecarga progresiva, lo más importante que debemos recalcar, que lo voy a repetir varias veces durante este vídeo, es mantener todos nuestros ejercicios o la gran mayoría de estos en el tiempo para poder estandarizarlos. Y con estandarización me refiero a que a nivel técnico nos volvamos muy buenos en ellos. Y de la única manera de conseguir volvernos muy buenos técnicamente en un ejercicio es repetirlo en el tiempo, estandarizarlo y asegurarnos de que la sobrecarga progresiva que estamos haciendo en ese ejercicio está produciéndose gracias en gran medida a las adaptaciones estructurales. Porque ahora veremos cómo ciertos momentos de la programación iniciales o con los movimientos principales iniciales, a veces no todas estas adaptaciones vienen gracias a las adaptaciones estructurales, ya que hay una serie de adaptaciones técnicas neuronales que se producen cuando empezamos a introducir un movimiento. ¿Cómo progresar según el ejercicio? Primer apartado de este vídeo. Vamos a diferenciar dos principales grupos de ejercicios. Primer grupo de ejercicios en los que nos movemos en un rango de repeticiones más bajo, entendiéndose este de 4 a 8 repeticiones, y ejercicios en los que vamos a movilizar una carga externa mayor. También ejercicios en los que el número de articulaciones que se va a movilizar es mayor. En definitiva, todos nos estamos imaginando los mismos ejercicios: RDL, sentadillas, bisagras de cadera en general, preses pesados, remos pesados. El segundo tipo de ejercicios vamos a diferenciarlo por estos ejercicios en los que la carga externa que vamos a movilizar es menor, el rango de repeticiones es mayor, entendiéndose este a partir de las 8 en adelante e incluso más bien de 10 a 20 repeticiones, ¿vale? Y ejercicios en los que se va a movilizar una única articulación, en algunos casos dos, ejercicios más analíticos y específico, ¿vale? En el que el objetivo de trabajo es una musculatura en concreto, con una mayor estabilidad externa. Todos nos estamos imaginando los mismos ejercicios. Ejercicios en máquina como leg extension, curl femoral, ejercicios de brazo, deltoides lateral, ejercicios muy analíticos para el pectoral y para la espalda, tipo algún tipo de jalón unilateral, un jalón bilateral también puede introducirse, preses analíticos de maquinaria en cuanto a, por ejemplo, a cruces en polea, todo este abanico de ejercicios, ¿vale? En el primer grupo de ejercicios, lo ideal es que tratemos de progresar en carga externa, o lo más fácil es progresar en carga externa. ¿Por qué te digo esto? Bien, os voy a hacer un simple cálculo. Imaginémonos que estamos haciendo una serie de peso muerto rumano. Una semana estamos movilizando 160 kilos a 4 repeticiones.
¿vale? Tenemos un rango de 4 a 6 repeticiones. Es mucho más fácil que la semana siguiente progresemos añadiendo 5 kilos de carga externa que añadiendo una repetición más. Y esto lo vamos a ver gracias al tonelaje total. Tonelaje total, para sacarlo, multiplicaremos la carga externa por las repeticiones que estamos realizando. Si comparamos el tonelaje total al añadir 5 kilos y mantener el número de repeticiones frente a añadir una repetición con esos 160 kilos, vamos a ver que es bastante superior. Por lo tanto, también la sobrecarga va a ser bastante superior. Entonces es más sencillo acumular ese pequeño progreso que vamos a hacer añadiendo 5 kilos de carga externa que añadiendo una repetición extra. En el segundo grupo de ejercicios vamos a ver lo contrario. Y es que si nos paramos a comparar, por ejemplo, una serie de extensión de cuádriceps en el que en una semana estamos haciendo 12 repeticiones por 63 kilos y el salto a la siguiente placa serían 77 kilos. Si comparamos el tonelaje total de hacer las 12 repeticiones con 77 kilos versus hacer 11 o 12 repeticiones con 63 kilos, vamos a ver que es inferior. Por lo tanto, es más fácil que apliquemos esa pequeña sobrecarga progresiva y seamos capaces de mantenerla más en el tiempo hasta que lleguemos a ese rango alto de repeticiones. Entonces sí subiremos esa carga externa y nos quedaremos en un tonelaje quizás por debajo del de la semana anterior, pero a la semana siguiente ya empezaremos a progresar de nuevo y aplicar esa sobrecarga progresiva semana tras semana tras semana. Entonces esto es lo que se trata de, lo que quiero explicar en este apartado de por qué es más fácil progresar en ejercicios más pesados en carga externa y en ejercicios menos pesados, más analíticos, en repeticiones. No quiere decir esto que tengas que solamente progresar de una manera u otra, ¿vale? Ya que ahora hablaremos de los diferentes momentos de la programación y cómo dividirlos. Segundo apartado de cómo aplicar esta sobrecarga progresiva. El nivel de adaptación. Como he mencionado antes, el nivel de adaptación va hacer que esta sobrecarga progresiva se vea más afectada o menos afectada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos realizando ejercicios nuevos, primeras semanas de programación donde hemos incorporado varios movimientos nuevos, tiene que haber una serie de adaptaciones que se van a producir. Adaptaciones a nivel técnico, adaptaciones a nivel de reclutamiento de las fibras motoras de ese grupo muscular en concreto, y nos vamos a hacer mucho más específicos y vamos a aprender a ejecutar ese ejercicio. Hablemos claro, vamos a aprender a hacerlo. Nos vamos a volver más buenos o nos vamos a volver más finos al hacer el ejercicio, ¿no? Vamos a sentir las sensaciones que nos da, etcétera. Todo este proceso que todos habréis pasado alguna vez cuando habéis empezado a hacer un ejercicio nuevo y hemos pasado por esas etapas primeras de, coño, me encuentro fatal de repente en las primeras semanas, las siguientes semanas me encuentro brutal, a la semana siguiente ya me encuentro muchísimo mejor y, madre mía, de repente un ejercicio que parecía que no me iba a volver a poder adaptar o un ejercicio que me sentía incómodo, me he vuelto muy cómodo, estoy deseando de coger el ejercicio, me siento estable. Esto se llama adaptación y esto requiere de tiempo. Entonces, en estas primeras semanas se va a poder dar lo que se llama doble progresión. Vas a poder progresar en carga y en repeticiones, pero esto no quiere decir que estés ganando muchísima masa muscular en las primeras semanas. No, no sucede esto. Solamente que al ser un ejercicio nuevo, este progreso se ve desmesurado. Es normal. Segunda parte de este segundo apartado. Ejercicios a los que ya estamos adaptados. Pues aquí es donde entra en juego más lo que he mencionado antes y lo que voy a mencionar a continuación. Las diferentes maneras de progresar que no solamente son añadir carga o repeticiones. Pero en definitiva, un ejercicio al que ya estamos adaptados, al que tenemos el setup cogido perfectamente, sabemos movernos, sabemos cómo es el grado de esfuerzo en ese ejercicio, ya que es un tema bastante, creo, amplio para incluso tratarlo en otro vídeo, y es aprender a sufrir en ese ejercicio, ya que las demandas de un ejercicio a veces son o se relacionan con otro, pero hay que aprender a sufrir en cada ejercicio. Tenemos que aprender a aplicar intensidad en cada ejercicio y cada ejercicio nos demanda de una manera la resistencia, y aunque tengan varias similitudes y sinergias muchos movimientos, te necesitamos de un cierto tiempo para aprender a sacar el máximo partido a ese movimiento, no solamente porque no sabemos o todavía estamos en proceso de adaptación, sino porque también hay que generar capacidad de lucha.
en ese propio ejercicio. Entonces, aquí básicamente vamos a buscar esa pequeña progresión a largo plazo y vamos a ir oscilando entre si nos encontramos mejor, nos atreveremos a meter más carga externa o más repeticiones o las dos, o si es un movimiento en el que ya estamos muy adaptados y el progreso está costando semana a semana, vamos a buscar optimizar esto como he mencionado antes, buscando un tonelaje ligeramente superior que la semana anterior, pero no excesivamente superior, buscando la manera más inteligente, en resumidas cuentas. Pequeño inciso, estoy hablando mucho de tonelajes y aunque ya lo he definido antes, esto es algo que es muy importante que lo tengas en cuenta o que al menos lo revises periódicamente. Y si eres atleta del equipo, imagino que ya estarás muy familiarizado con este concepto. Aquí estaré dejando algunos de los ejemplos como trabajamos nosotros desde el equipo de nuestras programaciones, ya que el tonelaje es algo que revisamos semanalmente para asegurarnos esa sobrecarga progresiva en el tiempo y que te recomiendo que revises tú mismo también. Y también, si estás interesado en entrar al equipo o estás buscando a alguien que te ayude a maximizar tus ganancias de masa muscular en el gimnasio o tu mejora de la composición corporal, no dudes en contactarnos porque tenemos plazas abiertas y estamos listos para darle mucha caña. Tercer apartado, otro mini segmento del vídeo en el que vamos a hablar de que no solamente se puede progresar en carga y repeticiones, como acabo de decir. Podemos añadir más volumen de entrenamiento y esto también estaría siendo una sobrecarga progresiva, pero cuidado con este volumen de entrenamiento. Hay que saber añadirlo y cuándo añadirlo. No añadas por añadir, ¿vale? Cada 2-3 rotaciones revisa el rendimiento, revisa tu recuperación y si te estás recuperando bien y estás rindiendo bien, puedes plantearte el añadir de 1 a 3 series a ese grupo muscular para que de nuevo cada 2-3 semanas evalúes la recuperación, el rendimiento y añadas ese extra de volumen de entrenamiento si es que quieres hacer un bloque específico de ese grupo muscular y quieres hacer un ramping o una elevación del volumen de entreno a medida que vayan pasando las semanas. Más tiempo bajo tensión. Bien, esto casi nunca lo aplicaría, o al menos a no ser que ya estés muy adaptado a un movimiento y te esté costando progresar, no es algo de lo que tiraría en primer lugar. Cuando ya estamos manejando quizás un cierto tonelaje total bastante alto, llevamos progresando mucho tiempo en un movimiento, puede ser interesante que si una carga se nos está resintiendo o resistiendo, que aprendamos a pasar un poco más de tiempo en estiramiento con esta carga. Es decir, que hagamos una excéntrica más lenta y hagamos una pausa al final de la excéntrica. Esto va a acumular un poco más de tiempo bajo tensión con esa carga y quizás a la semana siguiente este tiempo bajo tensión extra nos ayude a implementar un poquito más de carga o alguna repetición extra en esa serie. Aunque como te digo, no es una metodología que usaría comúnmente, sino quizás para momentos específicos de la programación. Progresar en carga interna. Bien, esto es algo que aconsejo que lo hagáis siempre. Y es que en momentos de la programación, evidentemente cuando hablamos de programación del entrenamiento, hay que programar el bloque y hay que ir jugando con esa carga interna o intensidad que hemos programado. En mi caso, o en el caso del equipo, programamos la carga interna con el RIR, repeticiones en reserva. ¿Cuántas repeticiones nos quedan hasta fallar? Al inicio del bloque no vamos a tirar todo a un RIR 1, 0 e incluso al fallo, sino que vamos a ir jugando con ese RIR a medida que vayamos avanzando en la programación y eso también es sobrecarga progresiva. O el método de saber también si una semana, aunque no se haya movido la carga y las repeticiones de un ejercicio en concreto, hemos progresado, puede ser el que una semana pasada hiciste 4 repeticiones con 100 kilos en press de banca a un RIR 0 y esta semana siguiente has hecho 4 repeticiones con 100 kilos en press de banca a un RIR 1 o 2. Eso también es sobrecarga progresiva, ¿vale? Ya que la semana que viene estarás listo para añadir alguna carga, microcarga o repetición extra. En este vídeo iba a hablar sobre cuándo cambiar un movimiento de la programación, pero viendo que se me está alargando más de lo que quería, ya que quiero que no sobrepase los entre 8 y 14 minutos, me lo dejaré para otro vídeo y espero que me digáis si os interesa o no, ya que creo que es una pregunta bastante frecuente, cuándo cambiar un movimiento, y creo que vamos a hablar un vídeo no solamente sobre cuándo cambiar un movimiento, sino aspectos relacionados con cuándo cambiar un movimiento, por qué mantener un gesto, cuándo saber si estamos estancados, si no estamos estancados, etcétera. Creo que puede ser un vídeo interesante. Como habréis visto a lo largo del vídeo, hemos hablado sobre sobrecarga progresiva y es que efectivamente, para ganar masa muscular, para mejorar en el gimnasio, necesitamos aplicar esta sobrecarga progresiva, pero no de cualquier manera. Es decir, es interesante, no necesario, pero sí interesante saber cuándo aplicarla,
cómo aplicarla y cómo hacerlo de la manera más inteligente, sabiendo el ejercicio que estamos haciendo, el momento de la programación que estamos haciendo, y así es como vas a conseguir alargar muchísimo ese progreso a largo plazo que te va a hacer acumular más progreso y más masa muscular en el tiempo. Así que si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, me ayudas muchísimo, darle me gusta, compartirlo a las personas que creas que le puede servir. Coméntame si te gusta este tipo de vídeos, si quieres que hable de otra temática en específico que a ti te esté preocupando o quieras hablar de ello, y no te preocupes porque la trataré. Iré subiendo más recurrentemente este tipo de vídeos más cortos, tratando un tema en específico. Básicamente eso es todo, espero que estéis muy bien. Por aquí os dejo el vídeo. La semana que viene voy a estar en un gimnasio muy chulo, voy a grabar mucho por allí y se vendrá contenido también de entrenamiento como el que empezó, por el que empezó este canal y por el que tanta gente disfruta, y yo el primero. Un abrazo enorme.